Desaparece. Me estás avergonzando. Mi yerno me susurró esto en plena recepción de su boda. Soy Tom Anderson, y acababa de entregarle $890.000 en efectivo. Durante 30 años, todos me vieron como el simple conserje del hospital, trapeando pisos, vaciando botes de basura, invisible para la mayoría. Brandon Phillips, el nuevo esposo de mi hija, se aseguró de que entendiera lo mucho que le avergonzaba mi presencia frente a su imagen de MBA en Harvard. Quería mi dinero, pero no mi compañía. Lo que él no sabía era que, mientras gastaba la herencia de su papá en trajes de diseñador, yo estaba comprando en silencio cada propiedad importante de esta ciudad. A veces, el mejor regalo que puedes darle a alguien es mostrarle exactamente a quien acaba de menospreciar. Pero no discutí. No hice una escena. Solo sonreí y guardé ese cheque en el bolsillo interior de mi chaqueta. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde me miras. Porque aquí comienza la historia de cómo un conserje don nadie le enseñó a un MBA que el respeto no es opcional, y por qué esa lección le costó todo lo que creía tener. Déjame llevarte 18 meses atrás, cuando mi hija Sara me presentó por primera vez a Brandon durante una cena. Yo seguía trabajando en el hospital St. Mary's, terminando mi turno en el ala de cardiología. Sara ya me había advertido que él venía de familia rica. Su padre era dueño de Phillips Investment Group, en pleno centro de la ciudad. Pero pensé, si hace feliz a mi hija, ya encontraremos la forma de llevarnos bien. La primera señal de alerta llegó en ese mismo encuentro. Cuando Sara nos presentó, Brandon miró alrededor como buscando a otra persona, como si yo no pudiera ser el padre del que tanto le había hablado. ¿Usted es el padre de Sara?, preguntó, como si estuviera resolviendo un enigma. Aún llevaba puesto mi uniforme de trabajo, azul marino, con mi nombre bordado en el bolsillo, Tom. Nada elegante, pero siempre limpio. Así es. Y tú debes ser Brandon. Su apretón de manos duró exactamente 2 segundos. Entonces preguntó, ¿y qué hace usted en cuanto a desarrollo profesional? ¿Desarrollo profesional? No dijo trabajo, no dijo empleo. Desarrollo profesional. Mantengo en funcionamiento el hospital, respondí. El próximo mes cumplo 30 años ahí. Su sonrisa se tensó. Ah, administración de instalaciones. Sara intervino enseguida. Papá ha estado en St. Mary's toda la vida. Todos lo conocen allí. Brandon asintió como si entendiera, pero lo descubrí buscando en su teléfono durante el postre cuánto ganaba en promedio un administrador de instalaciones hospitalarias. El número que encontró, $35.000 al año, lo relajó por completo, como si hubiera resuelto otra incógnita. Ese fue su primer error. Nunca preguntó qué significaba realmente mantener en funcionamiento un hospital. Con el tiempo, el patrón quedó claro. En la fiesta de cumpleaños de Sara, me presentó a sus amigos simplemente como el padre de Sara, que trabaja en el hospital. Ni mantenimiento, ni limpieza, solo trabaja en el hospital, como si tratara de protegerlos de un detalle incómodo. Cuando anunciaron su compromiso, la madre de Brandon me preguntó si me sentiría cómodo en la recepción del club de campo porque, ya saben, podría ser diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Diferente, ¿verdad? Lo peor no era la condescendencia. Había lidiado con eso toda mi vida. Lo peor era ver cómo mi hija se encogía un poco cada vez que ocurría. No lo dice en mal plan, papá, me aseguraba ella. Es que viene de otro mundo. Otro mundo. Como si el respeto fuera cuestión de geografía. Pero la verdadera bofetada llegó 3 meses antes de la boda. Estaban buscando casa, visitando una hermosa colonial en Maple Ridge Drive. Precio, $2.3 millones. Brandon hablaba sin parar sobre sus contactos, sobre cómo su familia entendía esos vecindarios y cómo él podía facilitar el financiamiento. Yo me mantuve en silencio durante el recorrido, solo observando. Al final, la agente inmobiliaria, una mujer muy amable llamada Jennifer Martínez, nos entregó sus tarjetas. Cuando llegó a mí, se detuvo un segundo.
¿Usted es Tom Anderson de Anderson Holdings? La cabeza de Brandon se giró como si le hubieran dado una bofetada. Creo que me confunde con otra persona, respondí rápido. Trabajo en el hospital St. Mary's. Jennifer frunció el ceño, dudando por un momento, pero luego sonrió con cortesía. Oh, disculpe. Es que me pareció reconocerlo. Brandon se relajó de inmediato, crisis superada. Pero yo noté algo distinto en su mirada. Una chispa de preocupación. Como si de pronto temiera que hubiera piezas del rompecabezas que aún no conocía. Fue entonces cuando la planificación de la boda se volvió interesante. La semana pasada llegó el esquema de las mesas. Mesa 12, en la esquina trasera junto a la puerta de la cocina. El lugar perfecto para el suegro de mantenimiento que podría decir algo vergonzoso. Sara trató de justificarlo. Es pura logística, papá. Tú entiendes. Entendía perfectamente. Pero también comprendía algo que Brandon no. Comprendía exactamente lo que iba a ocurrir después. Porque hay algo que aprendes cuando te subestiman durante 30 años. Aprendes paciencia, aprendes a medir los tiempos y, lo más importante, aprendes que las mejores lecciones son aquellas que la gente se da a sí misma. Brandon estaba a punto de recibir la lección de su vida. La invitación de boda estuvo 3 semanas en mi mesa de cocina antes de abrirla. Papel grueso, letras doradas en relieve, todo el lujo. Probablemente costó más que lo que muchas familias gastan en un mes de supermercado. Dentro, junto a la invitación principal, había una tarjeta más pequeña, guías para la recepción dirigidas a los familiares. Nunca había visto algo así. Pero aparentemente en el mundo de Brandon eran normales. Las reglas eran específicas. Por favor, mantenga las conversaciones ligeras y apropiadas para todo público. Evite anécdotas personales que podrían no ser comprendidas por todos los invitados. Recuerde que muchos asistentes son empresarios y líderes de la comunidad. Traducción: no nos avergüences. Dejé la tarjeta a un lado y me serví un café en la misma taza que había usado durante 15 años. Con el asa astillada, pero aún perfectamente funcional. Algunas cosas no necesitan reemplazo solo porque ya no lucen nuevas. La verdadera prueba llegó esa misma noche, cuando Sara me llamó. Papá, sobre la boda, su voz tenía ese tono cuidadoso que usaba cada vez más seguido. Los padres de Brandon se ofrecieron a cubrir el alquiler de tu smoking. Solo quieren asegurarse de que todo combine. Combinar. Como si yo fuera un accesorio decorativo. Es un buen detalle, dije. Pero puedo encargarme de mi propia ropa. Lo sé, papá. Solo que este lugar, esta gente, para Brandon es importante que todo salga perfecto. Todo, incluyéndome a mí. Pude haber discutido en ese momento. Pude haber preguntado por qué la boda de mi propia hija se sentía como una obra de teatro en la que yo no estaba calificado para participar. En cambio, hice la pregunta que me venía rondando hacía meses. Sara, ¿eres feliz? Silencio. Demasiado largo para sonar sincero. Claro que soy feliz, papá. ¿Por qué lo preguntas? Solo quería asegurarme. Pero no era solo eso. Estaba calculando. Porque si me quedaba callado, si aceptaba sus reglas, su mesa de esquina y sus presentaciones cuidadosas, ¿qué me costaría realmente? No dinero. Yo tenía más de lo que la familia de Brandon probablemente podía imaginar. El verdadero costo sería ver a mi hija aprender que el amor tiene condiciones. Que algunas personas valen más que otras. Que el respeto se gana quedándose en tu lugar. 27 años criando a mi hija. 27 años enseñándole que el trabajo duro tiene dignidad. Que la gente callada puede tener un impacto fuerte. Que tu valor no se mide por la opinión de los demás. Una sola recepción de boda podía deshacer todo eso. Abrí mi laptop y revisé la lista de invitados que Sara me había compartido meses atrás. 300 personas. Los compañeros de Harvard de Brandon, los socios de negocios de su padre, miembros del club de campo, concejales de la ciudad, incluso el alcalde y algunos representantes estatales. Y, dispersos entre ellos,
Mi gente. La doctora Elizabeth Davis, la directora del hospital que había empezado como enfermera. Jim Morrison, jefe de mantenimiento, quien había sido mi supervisor durante 20 años. María Santos, del equipo de limpieza, que vendría con su esposo y sus 2 hijos. Eran buena gente. Personas que me habían visto llegar al hospital cada día durante 3 décadas. Personas que sabían exactamente qué significaba mantener el hospital en funcionamiento. Si desaparecía, si seguía el consejo de Brandon y hacía la vida más fácil a todos, ¿qué pensarían? Que Tom Anderson, el hombre que no había faltado ni un solo día en 30 años, que había estado ahí en sus divorcios, en sus duelos y en sus turnos más difíciles, no era lo suficientemente bueno para la boda de su propia hija. Ese era el verdadero precio. No el dinero que gastaría en un regalo, ni la incomodidad social. Lo que estaba en juego eran 27 años enseñándole a mi hija que venía de una familia que sabe levantarse. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué el cheque de caja que había recogido esa misma mañana. $890,000. Brandon había mencionado que estaban buscando casa, que tenían préstamos estudiantiles, que empezaban su vida juntos. Pensé que un regalo generoso de bodas podría ayudarles a iniciar el camino. Pero ahora lo veía de otra manera. Esto no era solo dinero. Era una prueba. Brandon quería que yo desapareciera, pero que mi cheque siguiera en el centro de la mesa. Quería el beneficio de mi generosidad sin el peso de mi presencia. Así no funciona el respeto. Doblé el cheque y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. La misma chaqueta que usaría en la boda al día siguiente. Nada lujoso, pero limpio. Siempre limpio. Entonces hice una llamada. Margaret, habla Tom Anderson. Necesito que prepares unos documentos para mí. Mañana podría ponerse interesante. Margaret Wilson había sido mi abogada de bienes raíces por 20 años. Sabía exactamente qué quería decir cuando usaba esa palabra. ¿Qué tan interesante, Tom? Miré la invitación de boda con su relieve dorado y sus reglas estrictas. Interesante al nivel de cambiar la vida. La decisión estaba tomada. Mañana, Brandon Phillips aprendería que hay lecciones que no pueden enseñarse con suavidad. La ceremonia fue hermosa, hay que admitirlo. El Grand View Country Club se había lucido. Rosas blancas en cada rincón. Un cuarteto de cuerdas tocando mientras las sillas, perfectamente alineadas, daban frente al gazebo. Sara estaba radiante, con el collar de perlas de su abuela, la única joya que mi esposa había insistido en conservar cuando éramos jóvenes y apenas teníamos para vivir. Me senté en el fondo, en la mesa 12, exactamente donde el esquema me había colocado. La vista no era mala, en realidad. Podía observarlo todo, incluso como los padrinos de Brandon echaban miradas disimuladas hacia la sección de la familia extra, como vigilando posibles problemas. La ceremonia transcurrió sin incidentes, votos estándar, anillos, beso, aplausos. El padre de Brandon ofició la boda, se había ordenado por internet solo para esa ocasión. Durante sus palabras de apertura recalcó lo feliz que estaba de reunir a familiares y amigos de todos los ámbitos de la vida. De todos los ámbitos de la vida. Traducción, somos inclusivos. La primera prueba real llegó en la hora del cóctel. Estaba junto a la barra con un vaso de soda cuando se me acercó el compañero de universidad de Brandon. Un tipo alto, traje carísimo, ya con 2 Berbens encima. Usted debe ser el padre de Sara, dijo. Soy Derek, Harvard Business, promoción 2018 con Brandon. Tom Anderson. Encantado. Entonces, ¿a qué se dedica, Tom? Ahí estaba la pregunta. Mantengo en funcionamiento el Hospital St. Mary's. Administración hospitalaria. El sector salud, complicado estos días con tantas regulaciones. No lo corregí. Lo dejé pensar lo que quisiera. Brandon comentó que ha sido muy generoso con los gastos de la boda, continuó Derek. Eso es admirable con un salario de administrador hospitalario. Y ahí estaba, la pesca. Brandon había estado hablando.
La familia siempre va primero, respondí simplemente. En ese instante, Brandon apareció a mi lado. Justo a tiempo, como si hubiera estado escuchando la conversación. Derek, ya conociste a mi suegro. El énfasis en suegro era sutil pero claro, obligación, no elección. Sí, solo nos estábamos conociendo, dijo Derek. Tom me contaba de su trabajo en administración hospitalaria. La sonrisa de Brandon se quebró por un instante. Papá es modesto. En realidad es más práctico que eso. Muy práctico. Mensaje recibido, trabajo de obrero. Nada digno de admirar. Bueno, respondió Derek, al final el mundo necesita de todo tipo de gente, ¿no? Exacto, asintió Brandon. Hablando de eso, papá, quizá te sientas más cómodo en tu mesa asignada. La cena empezará pronto. Más cómodo. Traducción, menos visible. En realidad, dije, quería darte tu regalo primero. Los ojos de Brandon se iluminaron. Al fin, algo útil de su incómodo suegro. Saqué el cheque del bolsillo de mi chaqueta. $890,000, a nombre de Brandon y Sarah Phillips. Los ojos de Derek se abrieron como platos. Santo ciel, digo, ¡guau! Eso sí que es un regalo de bodas. Las manos de Brandon temblaban ligeramente al tomarlo. Papá, esto es increíblemente generoso. Sarah va a estar. Hay solo un detalle, lo interrumpí. Ambos me miraron. Escuché lo que le dijiste a tu padrino hace un rato. Mencionaste que el mejor regalo sería que yo desapareciera. El color se esfumó del rostro de Brandon. Papá, yo no, eso fue solo, ya sabes. Derek encontró de pronto muy interesante su vaso. Algunos invitados empezaron a acercarse, oliendo drama. Era una broma, dijo Brandon rápidamente. Ya sabes, los nervios del novio, queriendo que todo salga perfecto. Perfecto, repetí pensativo. Entonces, ¿mi presencia arruina esa perfección? No, no es lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? El círculo de curiosos crecía. Vi a Sarah acercarse desde el otro extremo, con el rostro preocupado. Quise decir, Brandon tartamudeaba, mirando las miradas clavadas en él. Mira, ¿podemos hablar de esto en privado? Creo que ya pasamos esa etapa, dije con calma. Lo dijiste frente a tus padrinos, yo te respondo frente a tus invitados. Papá, Sarah llegó a nuestro lado, un poco agitada. ¿Qué está pasando? Tu esposo estaba explicando qué quiso decir con eso de que yo debía desaparecer. Los ojos de Sarah se clavaron en Brandon. ¿Brandon? Fue un malentendido, insistió él. Solo nervios antes de la boda. Ya sabes cómo es. No, respondí. No sé cómo es. Explícamelo. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar. Más invitados giraban la cabeza hacia nosotros. Vi a los padres de Brandon abrirse paso entre la multitud, tensos, preocupados. Tom, dijo su padre al llegar. Tal vez esta conversación sea mejor dejarla para después. ¿Después de cuándo? Pregunté. ¿Después de que yo desaparezca? La madre de Brandon soltó un suave jadeo. ¿De qué está hablando? Brandon hizo un comentario, dije, con la voz lo bastante clara como para que todos en la zona de cócteles me escucharan, sobre cómo el mejor regalo sería que yo desapareciera. Solo intento entender qué significa eso para un padre en la boda de su propia hija. Ahora sí, las 300 personas estaban atentas al drama. Significa, dijo Brandon con la voz tensa, que lo único que quiero es que Sarah sea feliz. Y a veces la dinámica familiar puede ser complicada. ¿Complicada cómo? Ya lo sabes, su compostura empezaba a resquebrajarse. Diferentes orígenes, diferentes expectativas. ¿Diferentes cómo? Jesús, Tom. ¿Tengo que deletreártelo? Su voz subió un poco. Eres un conserje. Esto es un club de campo. Aquí hay empresarios, profesionales,
líderes de la comunidad. A veces simplemente resulta incómodo. Ahí estaba. Al fin, la verdad. El silencio fue ensordecedor. Miré el cheque en sus manos. $890,000. Extendí la mano, lo tomé de nuevo y respiré hondo. ¿Sabes qué, Brandon? Dije tranquilo. Tienes toda la razón. Esto es incómodo. Rompí el cheque por la mitad. Luego otra vez. Los pedazos cayeron al suelo como confeti gigante. Se podía escuchar como 300 personas contenían la respiración. Tom, esa fue la voz de Margaret Wilson abriéndose paso entre la multitud. Justo te estaba buscando. Me giré y vi a mi abogada acercarse. Margaret, en sus 50, cabello plateado, con la seguridad de alguien que domina cada sala en la que entra. Y, considerando su lista de clientes, prácticamente lo hacía. Margaret, me preguntaba cuándo llegarías. El tráfico desde el centro era terrible. Sus ojos se posaron en los pedazos del cheque en el suelo, luego en el rostro pálido de Brandon. Veo que la noche está siendo interesante. El padre de Brandon dio un paso adelante. Perdón, ¿y usted quién es? Margaret Wilson, del bufete Wilson y Associates, respondió, entregándole una tarjeta de presentación. Manejo los asuntos legales de Tom. Vi al padre de Brandon leer la tarjeta. Wilson y Associates era uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad. El tipo de firma que no lleva los asuntos legales de un simple conserje. ¿Asuntos legales? Preguntó débilmente la madre de Brandon. Oh, ya saben, administración de propiedades, constitución de empresas, lo habitual, dijo Margaret con tono casual, aunque con la mirada afilada. Tom me mantiene ocupada. ¿Administración de propiedades? Repitió Derek, el amigo de Harvard, sin poder contenerse. Margaret me miró directamente. ¿No les has contado lo del portafolio? No ha surgido en la conversación, respondí. ¿Portafolio? La voz de Sara era pequeña, confundida. Antes de que Margaret pudiera contestar, alguien apareció a mi lado. James Thompson, gerente general del Grand View Country Club. Lo conocía desde hacía 15 años. Habíamos hecho negocios incontables veces. Señor Anderson, me saludó con respeto profesional. Espero que esté disfrutando de la velada. Ha sido educativa, James. Y aprovecho para agradecerte personalmente por recomendar el nuevo sistema de sonido en el salón. La mejora acústica ha sido notable. El padre de Brandon parpadeó. ¿Recomendar? James me miró sorprendido. Bueno, claro. La empresa del señor Anderson instaló la mayoría de nuestros sistemas de infraestructura. Back, electricidad, seguridad. No se nos ocurriría trabajar con otro. ¿Empresa? La voz de Brandon se quebró. Anderson Holdings, dijo James, como si fuera obvio. Uno de nuestros contratistas más confiables. Vi cómo las piezas empezaban a encajar en la mente de Brandon. Anderson Holdings, administración de propiedades, asuntos legales, sistemas de infraestructura. Papá, Sara me miraba como si me viera por primera vez. ¿Qué empresa? Podemos hablarlo luego, hija. No. Su voz fue más firme. Quiero hablarlo ahora. La multitud se apretaba alrededor. Esto era mejor que cualquier espectáculo de teatro. Margaret abrió su portafolio de cuero y sacó una carpeta. Tom, ya que estamos siendo transparentes, ¿menciono lo del proyecto Riverside? ¿Qué fase? Pregunté. La fase 3. Empezó el mes pasado. Los condominios de lujo con vista al lago. La madre de Brandon emitió un pequeño gemido ahogado. ¿El desarrollo Riverside? Eso es un proyecto de 50 millones. 68 millones, en realidad, corrigió Margaret. Pero bueno, ¿quién está contando? James asintió con entusiasmo. Un trabajo precioso. Hemos estado contando a nuestros socios sobre las unidades premium. Varios ya han dejado depósitos.
¿Depósitos? El padre de Brandon lucía cada vez más perdido. Los desarrollos de Tom se venden rápido, explicó James. Construcción de calidad, ubicaciones privilegiadas. Normalmente hay lista de espera. Sentí mi teléfono vibrar. 3 llamadas perdidas, todas de agentes inmobiliarios. Las noticias corrían rápido en este negocio. Tom. La doctora Elizabeth Davis se abrió paso hasta mí. Seguía vestida de gala, pero aún llevaba la credencial del hospital colgada en el bolso, viejas costumbres. Espero que no te moleste que me acerque. Sé que es una celebración familiar. Elizabeth, qué gusto verte. Quería agradecerte personalmente por el nuevo pabellón pediátrico. Las familias de los niños lo van a adorar. ¿Nuevo pabellón? Sara me miraba fijamente. El pabellón pediátrico familiar Anderson, explicó la doctora Davis con orgullo. La donación de Tom lo hizo posible. 2,5 millones para equipos especializados y espacios de apoyo a las familias. Brandon parecía a punto de vomitar. ¿Donación? Balbuceó. Oficialmente fue anónima, continuó Davis, pero todos en el hospital saben quién la hizo. Tom ha sido nuestro benefactor más generoso durante años. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo contesté. Era Jennifer Martínez, la agente inmobiliaria que nos había mostrado la casa en Maplery. Disculpen, debo atender. Tom, la voz de Jennifer sonaba emocionada. Acabo de recibir la noticia. ¿Es cierto que estás interesado en el 127 de Maplery Drive? Potencialmente. Los vendedores aceptaron tu oferta hace 1 hora. Venta al contado, sin condiciones, cierre en 48 horas. Felicidades, acabas de comprar tu casa soñada. Miré a Brandon. Su casa soñada. La misma de la que presumía con sus contactos. Gracias, Jennifer. Hablamos mañana. Colgué y guardé el teléfono. El silencio volvió, pero ahora era distinto. No de vergüenza, sino de expectación. Bien, dije en voz baja. Esto ha sido esclarecedor. La campana de la cena sonó y los 300 invitados empezaron a dirigirse lentamente al salón principal, pero nadie estaba pensando en el salmón. Yo regresé a la mesa 12, en el rincón junto a las puertas de la cocina. El lugar que me habían asignado. Perfecta vista para lo que estaba por suceder. Sara se sentó a mi lado, con el rostro lleno de confusión y algo más. ¿Orgullo? ¿Miedo? Quizá ambos. Papá, susurró, tenemos que hablar. Después de la cena, hija. No. Ahora. ¿Qué está pasando aquí? Anderson Holdings, donaciones, esa casa. La miré de verdad. Mi hija. 27 años, inteligente, hermosa, atrapada entre 2 mundos. Y recién comenzando a entender. Lo que pasa es que tu esposo acaba de aprender algo importante sobre hacer suposiciones. ¿Pero la empresa? ¿Desde cuándo? 30 años. Empecé con un contrato de limpieza en St. Mary's. Ahorré cada centavo. Compré mi primera propiedad de alquiler con un préstamo BA. Después otra y otra más. Los ojos de Sara se abrieron como platos. ¿Todo este tiempo? Todo este tiempo que trapeaba pisos, también estaba construyendo algo más grande. En la mesa principal, Brandon conversaba en voz baja con sus padres, con el rostro desencajado. El rostro de Brandon estaba rojo, sus gestos eran bruscos. Podía adivinar de qué hablaban en esa mesa principal. Llegó el primer plato, una ensalada elegante que probablemente costaba más que la compra semanal de la mayoría de la gente. Comí en silencio, escuchando las conversaciones a mi alrededor. El apellido Anderson flotaba en varias mesas, acompañado de palabras como holdings, desarrollo, millones. Las noticias corrían rápido en los clubes de campo. A mitad del plato fuerte, Brandon se levantó y golpeó suavemente su cuchillo contra la copa de champán. El tradicional discurso del novio. Damas y caballeros, empezó, su voz llenando el salón,
gracias a todos por estar aquí celebrando a Sarah y a mí. Un aplauso educado recorrió la sala. El matrimonio se trata de unir familias, continuó, de construir puentes entre mundos diferentes. Mundos diferentes. Ahí estaba otra vez esa frase. Y a veces, esos puentes requieren comprensión, paciencia, la disposición de mirar más allá de las diferencias superficiales y encontrar un terreno común. Ahora me miraba directamente. Mi nuevo suegro, Tom Anderson, ha sido educativo. Me ha mostrado que las personas no siempre son lo que parecen. Educativo. Como si yo fuera un plan de lección. Tom trabaja duro. Muy duro. Podría decirse que es un hombre hecho a sí mismo. Hecho a sí mismo, entre comillas, claro. Pero el éxito se manifiesta de muchas formas, ¿no? Y la familia significa aceptar a todos, sin importar su trasfondo. La pausa antes de trasfondo fue deliberada. Toda la sala lo notó. Así que quiero agradecer públicamente a Tom por su generosidad, por su perspectiva única y por haber criado a la increíble mujer que ahora es mi esposa. Generosidad. Perspectiva única. La condescendencia era magistral. Tom, ¿quisieras decir unas palabras? 300 rostros se giraron hacia la mesa 12. Era la jugada de poder de Brandon, poner al incómodo suegro en el centro, delante de toda esa gente importante. Dejar que murmurara alguna frase torpe de clase trabajadora y luego pasar al postre. Me levanté despacio. Gracias, Brandon. Eso fue esclarecedor. Alcancé a ver a Margaret Wilson en la mesa 7, con una leve sonrisa en los labios. A la doctora Davis en la mesa 15, observando con curiosidad. Y a James Thompson en la mesa del personal, con expresión de quien sigue un partido de tenis. Saben, dije, mi voz viajando con facilidad por el salón en silencio, Brandon tiene razón en que el éxito se manifiesta de muchas formas. Hice una pausa, dejé que calara. Hace 30 años empecé trapeando pisos en el hospital St. Mary's. Salario mínimo, turno nocturno, invisible para la mayoría. Como bien dijo Brandon, trabajando duro. Algunas cabezas asintieron. Era la historia que esperaban oír. Pero lo interesante de ser invisible, continué, es que lo ves todo. Aprendes qué edificios están bien mantenidos y cuáles no, qué barrios crecen y cuáles mueren, qué propiedades podrían valer la pena algún día. Los asentimientos se detuvieron. Ahora prestaban atención de verdad. Así que mientras trapeaba pisos, también estudiaba, aprendía. Compré mi primera propiedad en alquiler con un préstamo BA. Luego una segunda, luego una tercera. El rostro de Brandon cambiaba de color. Con el tiempo tuve tantas propiedades que necesité una empresa para administrarlas. Anderson Holdings LLC. Quizá algunos de ustedes la conozcan. Un murmullo recorrió varias mesas. Sí, la conocían. Con los años nos expandimos a propiedades comerciales, proyectos de desarrollo. Ese nuevo centro comercial en la Quinta Avenida es nuestro. El complejo de oficinas del centro donde Phillips Investment Group alquila espacio también es nuestro. El padre de Brandon dejó caer el tenedor. Los condominios de lujo del Riverside Development, de los que todos hablan, también son nuestros. Clavé la mirada en Brandon. Y esta mañana compré otra propiedad, una hermosa colonial en el 127 de Maple Ridge Drive. $2.300.000. Al contado. Papá. Sarah se llevó la mano a la boca. Esa es la casa, la que vimos juntos. Brandon, dije, mencionaste antes que sería un regalo si yo desapareciera. ¿Sabes qué? Tenías razón. Sería un regalo. El silencio fue absoluto. Sería un regalo para ti. Porque mientras yo esté aquí, tendrás que enfrentar el hecho de que el conserje que tanto te avergüenza construyó un imperio mientras tú gastabas el fondo fiduciario de tu padre en una escuela de negocios. Metí la mano en mi chaqueta y saqué un título de propiedad. Así que aquí está mi regalo de bodas para ustedes dos. La casa que deseaban pero no podían pagar. Es de ustedes.
Dejé la escritura sobre la mesa. La renta es de $4,000 al mes. El primer pago vence el próximo viernes. La explosión de murmullos fue inmediata. 300 personas hablando a la vez. Brandon seguía congelado en la mesa principal, la boca entreabierta. «Felicidades por tu matrimonio», dije con calma. «Espero que sean muy felices en mi casa». El salón estalló. Teléfonos en alto, cámaras destellando. El alcalde inclinándose hacia su esposa, señalándome. Los compañeros de Harvard de Brandon buscando Anderson Holdings en sus móviles. Los socios del club de campo asintiendo, como si al fin encajaran las piezas del rompecabezas. Brandon leía y releía la escritura en sus manos, como si las palabras pudieran cambiar. Tom Anderson, propietario y presidente de Anderson Holdings LLC, por la presente otorga arrendamiento residencial. Levantó la mirada, pálido. «Esto es real. Tan real como tu MBA en Harvard», le respondí. Sara miraba el documento por encima del hombro de su esposo. «Papá, esta es nuestra casa soñada». «¿Cómo?» «Sé que es tu casa soñada, hija. Llevas meses hablando de ella. La cocina, la suite principal, la vista al lago. Por eso la compré. Pero la renta, 4,000, no podemos pagarla». «Ese es el precio de mercado para una propiedad de este nivel», contesté sereno. Aunque supongo que las conexiones de Brandon podrían ayudar con el financiamiento. El padre de Brandon llegó desde la mesa principal. Richard Phillips, dueño de Phillips Investment Group, uno de los hombres más poderosos de la ciudad, acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier sala. «Tom», dijo con cuidado, «creo que puede haber un malentendido aquí». «¿Sobre qué?» «Sobre esto», hizo un gesto vago hacia el caos a nuestro alrededor. «Este asunto de Anderson Holdings. ¿Qué hay con eso?» Margaret Wilson apareció a mi lado, con su portafolio de cuero en la mano. «Richard, qué gusto verte otra vez». El padre de Brandon parpadeó. «¿Margaret? ¿Conoces a Tom?» «Tom ha sido mi cliente durante 20 años. Hemos hecho bastante negocio juntos». «¿Negocio?» Margaret abrió su portafolio y sacó un voluminoso dossier. Adquisiciones de propiedades, desarrollos comerciales, reestructuración corporativa, lo habitual. Le entregó un documento. «Puede que esto te interese. Es el resumen actual del portafolio de Tom». Vi cómo los ojos de Richard recorrían la página. Su expresión se transformaba a medida que avanzaba en la lectura. 340 millones en activos, explicó Margaret. Una estimación conservadora. Los valores inmobiliarios han estado subiendo. Richard me miró, luego volvió al documento. «Pero, tú eres un conserje». «Era un conserje», corregí. «También soy desarrollador inmobiliario, propietario y empresario». «Las personas podemos ser más de una cosa, Richard». La doctora Davis se había unido ya a nuestro círculo. «Tom también es el mayor donante privado de nuestro hospital. El nuevo pabellón pediátrico, las mejoras en los equipos de cardiología, el estacionamiento para el personal», explicó la doctora Davis. «Todas donaciones anónimas de Tom», aclaré. «Prefiero mantener en privado mi labor caritativa». «¿Qué tan privado?», preguntó Brandon, con la voz quebrada. Me encogí de hombros. Forbes llamó el mes pasado. Están preparando un reportaje sobre riqueza discreta, empresarios exitosos que mantienen un perfil público modesto. Rechacé la entrevista. La madre de Brandon apareció al lado de su esposo. «Richard, ¿qué está pasando?» «Todos hablan de que Tom es dueño de media ciudad». «No media», la corregí. «Quizá un 15% de los bienes raíces comerciales en el centro, un 20% de los desarrollos residenciales en los suburbios. Es un portafolio diversificado». James Thompson, del club de campo, se abrió paso entre la multitud. «Señor Anderson, espero que esto no afecte nuestros acuerdos de asociación». «¿Por qué lo haría?» «Bueno, si se corre la voz de que usted tiene», gesticuló, incómodo.
¿Dinero? Completé yo. James, tengo dinero desde hace 20 años. Así es como he podido invertir en mejoras de infraestructura, patrocinar eventos, apoyar negocios locales, incluido este lugar. ¿Apoyo? La voz de Brandon se quebró. ¿Qué clase de apoyo? James tragó saliva. Anderson Holdings sostiene la hipoteca de nuestra expansión. También financiaron la renovación del campo de golf hace 3 años. ¿Eres dueño del club de campo? Susurró Sara. Soy dueño de la deuda de su expansión, la corregí. Hay una diferencia. Margaret sacó otro documento de su portafolio. Tom también posee las hipotecas comerciales del edificio de oficinas del centro donde Phillips Investment Group arrienda espacio, del centro comercial donde opera el restaurante favorito de Brandon y de la concesionaria de autos de lujo donde compró su último vehículo. Con cada revelación, Brandon se hacía más pequeño. «Esto es imposible», murmuró al fin. «No puedes construir este tipo de riqueza con el salario de un conserje». «Tienes razón», asentí. «No se puede». Miré alrededor. 300 caras observándome, escuchando. No puedes construir riqueza solo con un salario. La construyes viviendo por debajo de tus posibilidades, aprendiendo tu mercado, tomando riesgos calculados y trabajando todos los días, durante 30 años, sin atajos. Saqué mi teléfono y busqué una foto. Esta es mi primera propiedad de alquiler. La compré en 1994 por $38,000. Di $5,000 de enganche, cada centavo ahorrado en 2 años de turnos nocturnos. Le mostré la foto a Brandon. Un dúplex de 2 habitaciones en lo que la gente llamaba un vecindario en transición. Todos decían que estaba loco. Demasiado arriesgado, demasiado deteriorado, al lado equivocado de la ciudad. Brandon se quedó mirando la foto. Hoy esa propiedad vale $400,000. Y me enseñó algo importante. El valor no depende de cómo se ve algo, sino de en qué puede convertirse. Sara lloraba, pero no de tristeza. Era otra cosa. Papá, ¿por qué no me lo contaste? ¿Contarte qué? Lo del negocio, las propiedades, las donaciones, todo. Miré a mi hija, esta joven hermosa que había crecido creyendo que su padre era solo un hombre que trapeaba pisos. Porque no se trataba del dinero, hija. Se trataba del trabajo. El dinero era solo una forma de llevar la cuenta. Pero todas esas veces que Brandon decía, todos esos comentarios sobre tu trabajo, esos comentarios también me enseñaron algo, dije, mirando directamente a Brandon. Me enseñaron que algunas personas creen que el respeto se hereda, que el éxito se exhibe, que el valor lo miden los demás. Doblé la escritura de la propiedad y se la entregué a Sara. Pero el respeto se gana. El éxito se construye. Y el valor lo decides tú misma. El salón estaba completamente en silencio. Brandon, esta noche me pediste que desapareciera. Te avergonzaba tu suegro de clase trabajadora frente a toda esta gente importante, dije, señalando a la sala. Pero lo que no sabías es que la mitad de estas personas importantes son mis inquilinos. Una cuarta parte tiene cuentas en bancos que sostienen mis hipotecas. Y la mayoría ha sido beneficiaria de mis donaciones sin saberlo. Sonreí. Así que la pregunta no es si voy a desaparecer, Brandon. La pregunta es si tú estás listo para aparecer como el hombre que mi hija merece, en un mundo más pequeño y conectado de lo que imaginabas. El silencio se alargó. Pareció eterno. Y entonces, alguien comenzó a aplaudir. La doctora Davis. Luego Margaret. Después James Thompson. Pronto, todo el salón estaba aplaudiendo. No por Brandon. Por mí. El conserje que construyó un imperio mientras nadie lo veía. Los aplausos se apagaron, pero la energía en la sala había cambiado por completo. Donde antes había confusión y sorpresa, ahora había respeto, curiosidad y en algunos, una saludable dosis de miedo. Brandon seguía de pie en la mesa principal, con la escritura en la mano como si fuera a morderlo. Su rostro había pasado por varios colores hasta quedar en un gris enfermizo.
Tom, su voz era apenas un susurro. No entiendo. Si tienes todo este dinero, ¿por qué seguías trabajando como conserje? ¿Quién dijo que dejé de trabajar? Pero, te retiraste, intervino Sara. Dijiste que te retiraste del hospital. Me retiré de trapear pisos. No de trabajar. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. 47 llamadas perdidas solo esta tarde. La gestión de propiedades es un trabajo de tiempo completo, Brandon. Solo requiere un uniforme diferente. Sara había estado en silencio durante todas estas revelaciones, pero ahora habló. Papá, el dinero que nos diste para la universidad, para mi apartamento, para el coche cuando el mío se descompuso, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Yo pensé que estabas estirando cada centavo, sacrificándote. Pensé que estabas privándote para que yo pudiera tener esas cosas. Nunca me privé de nada, hija. Pero el sacrificio construye carácter, tanto en quien da como en quien recibe. Brandon, por fin, recuperó la voz. Entonces, ¿todo esto? ¿El cheque roto, la casa, todo, fue planeado? No planeado, lo corregí. Reactivo. Me acerqué a donde aún quedaban los pedazos del cheque de caja en el suelo. Alguien los había barrido en un pequeño montón, pero seguían ahí. $890,000, hechos trizas. Traje ese cheque esta noche como regalo. Generosidad genuina de un padre que quería ayudar a su hija a iniciar su vida de casada sin estrés financiero. Recogí los pedazos. Pero los regalos vienen con condiciones, Brandon. No legales, de respeto. No puedes aceptar la generosidad de alguien mientras, al mismo tiempo, deseas que desaparezca. Yo no quise. Quisiste exactamente lo que dijiste. Querías mi dinero y mi ausencia. El beneficio, sin la relación. Margaret Wilson sacó su teléfono y comenzó a tomar notas. Tom, para el registro, ¿cómo quieres manejar la transferencia de la propiedad? Contrato de arrendamiento residencial estándar. Mes a mes, después del primer año. Depósito de seguridad equivalente a 2 meses de renta. $8,000 de depósito. La voz de Brandon se quebró. Es lo estándar para una propiedad de este valor, respondió Margaret con naturalidad. De hecho, Tom está siendo generoso con la opción mes a mes. La mayoría de los arrendadores exige contratos anuales para propiedades de lujo. Pero, no podemos pagar 8,000, dijo Brandon, desesperado. No tenemos ese dinero en efectivo, dijo Brandon con desesperación. Hace 5 minutos tenías 900,000, le señalé. La realidad comenzaba a hundirse. Brandon giró hacia su padre. Papá, ¿puedes? ¿Puedo qué? Richard Phillips todavía parecía estar procesando todo lo ocurrido. El depósito de seguridad. Solo hasta que nos estabilicemos. Richard lo miró a él, luego a mí. Brandon, ¿entiendes lo que acaba de pasar aquí? Papá. Insultaste a un hombre que posee más propiedades de las que nuestra firma administra. Le pediste que desapareciera en la boda de su propia hija. Y avergonzaste a la familia de tu esposa frente a 300 personas. Pero yo no sabía. Ese es exactamente el problema. No sabías. No preguntaste. Asumiste. La conversación ocurría frente a toda la recepción. Nadie se molestaba ya en fingir que no escuchaba. La doctora Davis se acercó a nuestro grupo. Tom, lamento interrumpir, pero quería mencionarte algo. ¿Qué pasa, Elizabeth? La reunión de la Junta el próximo martes. Estamos finalizando los planes para el nuevo centro oncológico. La contribución de tu fundación. ¿Fundación? Interrumpió Sara. La Fundación Familiar Anderson, explicó la doctora Davis. Han comprometido $12 millones en 5 años para instalaciones de tratamiento del cáncer e investigación. ¿12 millones? Brandon hacía cuentas en su cabeza. Elizabeth, dije en voz baja, podemos hablar de los asuntos de la fundación más tarde. Por supuesto.
Solo quería asegurarme de que no hubieras cambiado de opinión respecto a los derechos de nombre. ¿Derechos de nombre?, preguntó Sara. Tu padre ha rechazado poner su nombre en cualquiera de los edificios que ha financiado, dijo Davis. Muy inusual para donantes de esta magnitud. Me gusta mi privacidad, respondí simplemente. Margaret cerró su portafolio. Tom, ¿quieres que prepare los documentos de arrendamiento para firmar mañana? Sí. Términos estándar, plazos estándar. Espera, dijo Brandon con desesperación. ¿Y si no podemos hacer los pagos? Entonces serán desalojados. Igual que cualquier inquilino que no paga renta. Pero es nuestra casa soñada. No, lo corregí. Es mi casa. Podría convertirse en su hogar si aprendes a ser un inquilino respetuoso. El peso de mis palabras finalmente lo golpeaba. La casa de la que se había enamorado, la vida que había imaginado, el símbolo de estatus que planeaba mostrar a sus amigos de Harvard, todo dependía ahora de su capacidad para ganarse mi aprobación continua. Tom, dijo Richard Phillips en voz baja, ¿qué se necesita para resolver esta situación? ¿Resolver qué? Esta tensión entre las familias. Lo miré a él, luego a Brandon, luego a los 300 invitados que seguían pendientes de cada palabra. Richard, no hay tensión entre familias. Hay una lección que debe aprender un miembro de una familia. Que la aprenda o no depende enteramente de él. Recogí los pedazos rotos del cheque y se los entregué a Brandon. Tu elección, hijo. Puedes seguir buscando a alguien que te resuelva esto, o puedes averiguar cómo resolverlo tú mismo. ¿Cómo? Balbuceó. Sonreí. Empieza con una disculpa. No para mí. Yo no la necesito. Para tu esposa, por avergonzarla del hombre que la crió. La recepción continuó, pero ya no se trataba realmente de Brandon y Sara. Para cuando sirvieron el postre, un pastel de 4 pisos que seguramente costaba más que la renta mensual de la mayoría, la historia ya se esparcía más allá del salón. Podía ver a los invitados haciendo llamadas, publicando en redes sociales, enviando mensajes. Dueño de Anderson Holdings revelado en la boda de su hija. Conserje del hospital resulta tener 340 millones. Desarrollador local da costosa lección de respeto a su yerno. El alcalde se acercó durante el servicio de café. Tom, no tenía idea. Deberíamos hablar del proyecto de desarrollo en la Ribera el lunes por la mañana. A través de los canales apropiados, respondí. Por supuesto, por supuesto. Solo que, bueno, esto cambia las cosas. Cambiaba muchas cosas. Para el domingo por la mañana, mi teléfono no había dejado de sonar. Agentes inmobiliarios, corredores de inversiones, organizaciones benéficas, reporteros. El periodista de Forbes que me había llamado el mes anterior ahora insistía con programar la entrevista. Pero la llamada más interesante vino de Phillips Investment Group. Tom, la voz de Richard Phillips sonaba cansada. Espero que no te moleste que te llame directamente. ¿Qué puedo hacer por ti, Richard? Es sobre Brandon y la firma. Esperé. Está teniendo dificultades desde ayer, lo del contrato de arrendamiento, la casa, lo público que fue todo. Algunos de nuestros clientes estaban en la boda. Me lo imagino. El asunto es, Tom, el puesto de Brandon aquí requiere cierto nivel de confianza de los clientes, estabilidad, la capacidad de manejar situaciones financieras complejas. Y es difícil proyectar experiencia financiera cuando no puedes pagar la renta de tu propia casa. Lo entendí. Brandon trabajaba en la firma de su padre, gestionando portafolios de clientes adinerados. Clientes que habían estado en la boda. Clientes que ahora sabían que el joven que los asesoraba había insultado y perdido casi $1 millón frente a toda la ciudad. ¿Qué me estás pidiendo, Richard? Te estoy pidiendo si hay alguna forma de suavizar la situación, por el bien de Sara, si no por Brandon. ¿Quieres que le dé un descuento en la renta? Quiero que consideres que humillar a mi hijo públicamente podría afectar la felicidad de mi nuera. Era un punto válido, dicho con diplomacia. Richard, déjame preguntarte algo.
Si uno de tus asesores financieros insultara a un cliente con 340 millones de dólares y luego pidiera favores especiales, ¿qué recomendarías? Silencio al otro lado. Recomendaría que ese asesor aprendiera a reparar la relación con conducta profesional y responsabilidad personal. Exactamente. Más silencio. El contrato se mantiene. Continué. Si Brandon quiere renegociar términos, puede acercarse a mí como cualquier inquilino profesional se acercaría a cualquier arrendador profesional, con un plan de negocios, referencias y un depósito de seguridad. Tom. Richard, tu hijo me pidió que desapareciera porque lo avergonzaba. Ahora está avergonzado porque juzgó a las personas por su apariencia. La solución no es que la vergüenza desaparezca. La solución es aprender de ella. Colgué y me serví un café. La misma taza de siempre, la misma cocina, la misma rutina de 20 años. Algunas cosas no necesitaban cambiar solo porque otros finalmente conocieran la verdad. La verdadera prueba llegó el martes por la mañana. Sara golpeó mi puerta a las 7 de la mañana, aún en pijama, los ojos rojos de tanto llorar. Papá, tenemos que hablar. Pasa, hija. Se sentó en mi mesa de cocina, la misma donde había hecho sus tareas durante 12 años, donde habíamos hablado de chicos, de solicitudes universitarias, de elecciones de carrera. Despidieron a Brandon. Serví café para ella. Lamento escuchar eso. ¿De verdad lo lamentas? Lamento que estés sufriendo. Lamento que tu matrimonio recién comenzado esté bajo tensión. Lamento que tu esposo enfrente consecuencias. ¿Pero no lamentas que lo hayan despedido? Me senté frente a ella. Sara, ¿qué crees que debería pasar cuando alguien comete un error profesional grave? Esto no fue profesional, papá. Fue personal. ¿De verdad? Brandon administra dinero de clientes. Su juicio, su carácter, su capacidad de manejar situaciones complejas, todo eso es profesional. Cuando demostró públicamente un juicio tan pobre respecto a una gran oportunidad financiera, dejó de ser personal. Se convirtió en un asunto profesional. Las manos de Sara temblaban alrededor de su taza de café. Tiene 29 años, papá. Cometió un error y ahora está aprendiendo de él. ¿Aprendiendo cómo? Perdiendo su trabajo, sin poder pagar la casa, con todo el pueblo sabiendo que su suegro lo puso en evidencia. No lo poseo, Sara. Poseo una casa en la que él quiere vivir. Hay una diferencia. Me miró con una expresión que no veía desde que tenía 16 años, cuando pensaba que yo era el hombre más injusto del mundo. Esto es cruel. No, hija. Cruel sería dejarlo creer que el éxito es algo que se hereda en lugar de algo que se gana. Cruel sería permitir su falta de respeto fingiendo que no importa. ¿Y ahora qué pasará? Preguntó, con la voz rota. No podrá conseguir otro empleo en finanzas. No después de esto. No podemos pagar la casa. Ni siquiera un apartamento decente con el desempleo. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Ahora le toca descubrir de qué está hecho realmente. Igual que yo lo hice hace 30 años, cuando solo tenía $5,000 y la voluntad de trabajar. Pero, nos ayudarás, ¿verdad? Eres mi padre. Soy tu padre, por eso no voy a robarte la oportunidad de construir algo real junto a tu esposo. Sara retiró su mano con brusquedad. Eso no es justo. Justo habría sido que Brandon mostrara un respeto básico hacia el hombre que te crió. Justo habría sido que preguntara por mi trabajo en lugar de asumir que lo conocía. Justo habría sido incluirme en tu vida en lugar de tratar de esconderme de la suya. Me levanté y rellené su taza de café. Pero la vida no se trata de justicia, hija. Se trata de lo que haces cuando las cosas se ponen difíciles. Brandon descubrirá qué clase de hombre es en realidad. Y tú descubrirás qué clase de matrimonio tienes. Se fue 20 minutos después, enojada, asustada y probablemente sintiendo que ya no conocía a su propio padre. Quizá esa también era parte de la lección. 3 meses más tarde, Brandon llamó a mi puerta. Era una mañana de sábado en octubre.
El aire fresco, las hojas cambiando de color. Yo estaba en la entrada lavando mi camioneta, la misma Ford F-150 que llevaba 8 años conduciendo. Nada lujoso, pero funcionaba a la perfección y podía cargar lo que hiciera falta. Tom, dijo él, de pie al final de la entrada, con las manos en los bolsillos y luciendo 20 libras menos. ¿Podemos hablar? Claro, pásame esa toalla. Me entregó la toalla y observó mientras secaba el cofre del camión. Trabajamos en silencio unos minutos antes de que hablara de nuevo. Conseguí trabajo. Bien por ti. No es en finanzas. Es distinto. Seguí intentando. ¿Qué clase de distinto? Gestión de construcción. Proyectos residenciales pequeños. El sueldo se encogió de hombros. Es como un 40% de lo que ganaba antes. Pero, puedo pagar la renta. Primer mes, depósito de seguridad, todo. Dinero limpio. Dinero ganado. Lo miré. De verdad lo miré. La arrogancia había desaparecido. El sentido de derecho había sido reemplazado por algo que no había visto en él antes. Humildad. ¿Sara? No. Ella fue quien encontró la oferta de trabajo. Me la envió con una nota que decía, hora de construir algo real. Sonreí. Eso sonaba a mi hija. Tom, te debo una disculpa. No, no me la debes. Sí, sí te la debo. Te juzgué. Me avergoncé de ti. Quise tu generosidad sin tu presencia. Y eso estuvo mal. Doblé la toalla y la dejé sobre la compuerta del camión. Brandon, no necesito tu disculpa. Pero Sara sí. Y más importante, tú necesitas darla. Ya lo hice. Varias veces. Y ella dijo que me ama, pero que no estará casada con alguien que no respete a su familia. Es una chica inteligente. Su madre habría estado orgullosa. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Brandon sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Te escribí una carta. Una disculpa real, no solo palabras. Y quería pedirte algo. ¿Qué cosa? Déjame ganarme la casa. No solo pagar renta, sino merecerla. Demostrar que soy digno de vivir en algo que construiste. Tomé el sobre, pero no lo abrí de inmediato. ¿Y cómo piensas hacerlo? Trabajando en Anderson Holdings. Aprendiendo el negocio desde abajo, mantenimiento, gestión de propiedades, relaciones con inquilinos. Quiero ver cómo construiste lo que construiste. Eso significaría empezar de cero. Puesto de nivel inicial, sueldo básico, sin privilegios por estar casado con mi hija. Lo sé. También significaría admitir que todo lo que creía saber sobre el éxito estaba equivocado. También lo sé. Abrí el sobre y leí la carta. Escrita a mano, 2 páginas, reflexiva y específica. Sin excusas, sin justificaciones. Solo reconocimiento y responsabilidad. Brandon, dije después de leerla, ¿por qué quieres hacer esto? Porque quiero merecer a Sara. Y quiero merecer la vida que estamos construyendo juntos. Y no puedo hacerlo hasta que entienda lo que significa el trabajo real. Doblé la carta y la devolví al sobre. Lunes, 7 de la mañana. Nos vemos en el edificio del centro. Lleva ropa de trabajo. Señor, ¿estoy contratado? En periodo de prueba. Veremos si eres tan listo como dice tu título de Harvard. 6 meses después, Brandon cerró su primer trato inmobiliario independiente. 2 años más tarde, lo ascendí a gerente de proyectos. Y 5 años después de aquella recepción de boda, cuando mi nieto preguntó qué hacía el abuelo Tom, Brandon sonrió y le dijo: «Construye sueños, pequeño. Uno a la vez. A veces el mayor regalo no es desaparecer. A veces es enseñar a alguien cómo aparecer». Gracias por ver esta historia. Si estás lidiando con dinámicas familiares o problemas de respeto en el trabajo, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Puede que tu situación sea más complicada de lo que crees o más sencilla de lo que temes. En cualquier caso, recuerda,
El respeto no es opcional. Se gana. Es necesario. Y vale la pena luchar por él.